Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, muchas gracias por su compañía en este seminario IMT. A continuación les voy a presentar los procedimientos y resultados del proyecto Cálculo del sobrecosto de operación vehicular en la Red Carretera Federal Cuota y Libre con datos 2019. Este proyecto se realizó en la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte con la participación también del doctor Alberto Mendoza Díaz y del maestro Emilio Abarca. El contenido de la plática es, primero, la división y clasificación de la Red Carretera Federal georreferenciada. Segundo, los procedimientos que aplicamos de segmentación dinámica en esta red vial. Tercero, el procesamiento de bases de datos, que básicamente contienen las mediciones de IRI cada 20 metros, y los aforos vehiculares, tránsito vehicular del 2019, y la vinculación de la información. En cuarto paso, el análisis de los costos de operación vehicular y finalmente conclusiones. El objetivo de esta plática es el calcular los sobrecostos de operación vehicular en la porción de la Red Carretera Federal de Cuota y Libre de Peaje, para la cual contamos con información sobre la evaluación del estado superficial proporcionada por la Dirección General de Servicios Técnicos y en este caso para el año 2019. El sobrecosto de operación vehicular, entendiéndolo como el excedente del costo de operación vehicular que tenemos por tener un valor de IRI mayor a 2, tomando como referencia un valor de IRI igual a 2 como condición ideal de la superficie de rodamiento. Vamos a manejar dos conceptos, que es el IRI real y el IRI ideal. El IRI real, que sería la condición actual de nuestra superficie de rodamiento, y el IRI ideal en la condición ideal de nuestra superficie vial. La información básica para este cálculo de costos de operación vehicular, primero es el estado superficial de la vía o índice de rugosidad internacional llamado IRI, el aforo vehicular, tránsito vehicular con la composición vehicular de todos los vehículos que ocupamos en esta presentación, la información espacial con características físicas y geométricas de los tramos carreteros georreferenciados y finalmente las características de los vehículos. Esta división y clasificación de la Red Carretera Federal la obtenemos de la Red Nacional de Caminos, que como ustedes saben es un esfuerzo coordinado de la SCT, IMT y el INEGI para poder obtener esta red oficial de transporte terrestre. Y nosotros, de aquí obtenemos el levantamiento georreferenciado de todas nuestras carreteras que ocupamos para este proyecto. Para llevar a cabo esta división y clasificación de la Red Carretera Federal, necesitamos el catálogo de tramos carreteros, del cual ya les hemos comentado en pláticas anteriores, que tenga incluido un sistema de clasificación de la infraestructura vial con códigos numéricos. En este caso, en el catálogo vemos en la primera columna un identificador que llamamos ID único. De forma inherente, este identificador me dice a qué entidad federativa pertenece. En este caso, la primera fila me dice que pertenece a la 15, a qué carretera, en este caso sería la 18, y al tramo 01. Esta clasificación de tramos con códigos numéricos nos facilitará posteriormente una caracterización de la infraestructura vial, por ejemplo, para obtener, indicadores del estado físico de la infraestructura vial, indicadores de siniestralidad vial, cálculos de costos de operación vehicular, como en este caso, representación cartográfica de indicadores, como por ejemplo la generación de mapas para el anuario estadístico y la generación de estadística en general para la toma de decisiones, lo cual es muy valioso. Una vez que tenemos la Red Carretera Federal clasificada en tramos, son elementos lineales continuos. En este caso, ya nosotros estamos preparados para aplicar la segmentación dinámica. Digamos que para una gestión de activos de la infraestructura vial, que es un tema que se está manejando ya cada vez más, lo ideal sería que tengamos nuestra información tanto en formato tabular como con asignación de códigos numéricos. Esto nos va a permitir poder vincular toda la información y generar estadísticas y representaciones cartográficas posteriormente.
Una vez que tenemos esa red clasificada a nivel de tramos carreteros, es necesario fragmentarla a un nivel más reducido. Y la segmentación dinámica, como ya lo hemos explicado en pláticas anteriores, nos ayuda precisamente para poder obtener esa segmentación de nuestra red en tramos más pequeños y poder asignar atributos de todo tipo. En este caso, por ejemplo, mediciones de IRI, flujo vehicular, características geométricas, físicas, latitud, longitud, accidentes de tránsito, etc. Esta red carretera federal, pues en este caso ya vemos un acercamiento de la red en el cual ya tenemos códigos numéricos a nivel de segmento. La misma clave de forma inherente me dice a qué entidad federativa pertenece, a qué carretera, a qué tramo carretero y a qué segmento específico de la red pertenece. De esta forma, pues nosotros podemos obtener la información a diferentes niveles territoriales. Y lo ideal, pues en la gestión de activos viales de la infraestructura, es relacionar todas estas claves con un sistema de clasificación de carreteras o un sistema de clasificación ferroviario, dependiendo al cual pertenece nuestro activo vial, ¿verdad? Porque podemos tener activos viales, no sé, puentes, infraestructura de accidentes viales, equipamiento de carreteras, ubicación de accidentes, etcétera. Entonces, lo ideal va a ser siempre tener esta asignación de códigos numéricos que me relacionen la información con el segmento de carretera al cual pertenece. Porque, bueno, muchas veces tenemos cantidad de registros de información que si la tenemos almacenada pero no tenemos el vínculo georreferenciado del segmento al cual pertenece, pues muchas veces esa información no le podemos dar un valor agregado para obtener estadísticas y representaciones cartográficas de nuestra información. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una vista general de lo que es nuestra red carretera federal calibrada es decir, con elementos, con medidas, kilómetro inicial y kilómetro final y un identificador. Entonces, esto me va a permitir asociar todo tipo de atributos a cada uno de nuestros segmentos de la red. Para el procesamiento de bases de datos es muy importante que nosotros tengamos la información en formato tabular. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de mediciones de IRI, son, pues como ustedes saben, mediciones cada 20 metros y si lo concentramos todo en un formato tabular, pues nosotros podemos llegar a tener millones de registros. Entonces, muchas veces esta información, para poder tanto almacenarla como para poder asignarla a nuestra red carretera federal, pues es necesario que la tengamos en un formato tabular. Y aparte de tenerla en un formato tabular, pues nosotros tener la asignación de códigos numéricos. En este caso, por ejemplo, el identificador de carretera es el vínculo que me indica mi diccionario de datos, que es el enlace para todas las bases de datos. Adicionalmente está el IDE único, el cual ya tiene de forma inherente la entidad federativa a la cual pertenece, el tramo carretero y el segmento al cual se asigna. Entonces, si nosotros tenemos toda esta información y tenemos el cadenamiento de la carretera, nosotros podemos hacer el vínculo con nuestros segmentos con algoritmos de programación, pero si nosotros no tenemos la referencia del kilómetro y únicamente tenemos la coordenada geográfica, latitud y longitud, pues nosotros vamos a aplicar esta herramienta de geoprocesamiento de sistemas de información geográfica llamada Unión Espacial para poder vincular toda esta información, todos estos millones de registros a nuestra red carretera federal y poder obtener pues el procesamiento que nosotros deseamos, ¿sí? Lo ideal al final es tener un catálogo de tramos carreteros y una red carretera federal con asignación de aforos vehiculares del libro de datos viales que edita la Dirección General de Servicios Técnicos, mediciones de IRI asignadas tanto al catálogo de tramos como a nuestra red carretera federal y también las características físicas y geométricas de nuestra red asignadas igual tanto al catálogo de tramos carreteros como a nuestra red carretera federal georreferenciada y segmentada en 500 metros. Para el análisis propiamente de estos costos de operación vehicular, pues ocupamos el software utilizado para esta estimación, que es el SIP Cognex 1, del cual ya les hemos comentado en pláticas anteriores, el cual implementa el programa para costos de operación vehicular desarrollado por el Banco Mundial.
calibrado para las condiciones particulares de carreteras y los vehículos mexicanos. Este modelo BOC, desarrollado por el Banco Mundial, simula los efectos de las características físicas y geométricas, como ustedes saben, del camino en las velocidades de operación, en consumo de combustible, lubricantes, requerimiento de mantenimiento, etcétera, y determina nuestros costos totales de operación. Además de que ya tiene la subrutina del modelo del BOC incluido en el software del SICOMEX 1, además de esta subrutina, el levantamiento georreferenciado de nuestra red carretera federal clasificada, dividida y segmentada en 500 metros. Posteriormente nosotros realizamos las corridas en este software para poder estimar los costos de operación unitarios. Esta es la publicación técnica 205 que detalla los procedimientos desarrollados para llegar a este software de SICOMEX 1 que nosotros ocupamos para el desarrollo y la estimación de costos de operación vehicular. En este análisis de costos, el software lo que hace es que calcula como primer paso la velocidad de operación promedio, calcula las cantidades de recursos utilizadas, combustibles, lubricantes, número de llantas, horas hombre de trabajo, mano de obra de mantenimiento, etcétera, y en función del tipo de superficie, que ya lo tenemos en la red carretera federal segmentada, en las características del vehículo que nosotros vamos a introducir manualmente y de la condición actual del camino, que son las mediciones de IRI, que también vamos a ingresar, aplica finalmente costos unitarios a estas cantidades consumidas de recursos y obtiene el costo de operación vehicular total. Los vehículos, configuraciones vehiculares que estamos ocupando en este proceso es el automóvil, el camión unitario de 2 y de 3 ejes, los tractocamiones simplemente y doblemente articulados y autobuses. Los datos de entrada para poder obtener estos costos los obtenemos de la publicación técnica de costos de operación base del transporte interurbano, de la publicación técnica que edita aquí el Instituto Mexicano del Transporte. Estos son algunas de las características y precios unitarios que consideramos para este proyecto. En el caso de la publicación técnica 202, pues para tener una comparación con años anteriores, nosotros obtuvimos los costos base también de esta publicación, que son del 2000, y también utilizamos la publicación técnica 573, que tiene costos de operación base del 2019, que es el año de estudio, y que pues ambas tienen los costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano. Este documento técnico número 67 pues tiene lo que es una recopilación de los vehículos de carga que circulan por las principales estaciones instaladas por la SCT. Entre muchas otras estadísticas, como ustedes saben, tiene los porcentajes de vehículos cargados y vacíos que circulan por las carreteras. Nosotros, con la información de datos viales y con esta estimación de promedios de porcentajes de vehículos, obtenemos o determinamos aproximadamente la cantidad de vehículos que circulan cargados y vacíos en la red carretera federal en cada tramo carretero. En un diagrama general para esta estimación de COPS, pues vemos que primero tenemos nuestra red carretera federal segmentada con asignación ya de atributos. Posteriormente hacemos la captura de las características del vehículo y de los costos unitarios de forma tabular. Finalmente hacemos las corridas para cada tipo de vehículo, vehículos cargados y vacíos, y también con un IRI real e ideal en la superficie de rodamiento. Esto lo hacemos para obtener en un catálogo de tramos nuestra asignación de costos, para obtener el costo total del flujo vehicular circulando diariamente por cada tramo carretero. Este costo total por tramo y por vehículo pues lo tenemos aquí en esta expresión, que eso no es otra cosa que la sumatoria de los productos de los costos de operación vehicular unitarios que acabamos de obtener por tramo y por vehículo, por la proporción de aforo vehicular obtenido por tramo y por vehículo, y esto lo hacemos para vehículos cargados y en vacío.
todo lo vaciamos a esta hoja de trabajo para poder posteriormente hacer la sumatoria. Esta sumatoria para obtener el costo de operación vehicular total, pues es considerando los costos totales de todas las configuraciones vehiculares con vehículos cargados y en vacío. Y también lo multiplicamos por 365 días para obtener el costo de operación vehicular total anual. Para obtener nosotros el excedente del costo de operación vehicular, pues obtenemos la diferencia del costo de operación vehicular total anual con un IRI real menos el costo de operación vehicular total anual con un IRI ideal igual a 2, el excedente del costo de operación vehicular por tener una medición de IRI mayor a 2. Bueno, finalmente tenemos aquí unos resultados obtenidos para carreteras federales libres en 2019. Tenemos que una longitud de carreteras federales libres considerada con medición de IRI, no quiere decir que sea el total de carreteras federales libres, no, es solamente la longitud de carreteras federales libres para la cual nosotros tenemos medición de IRI, que fue de 40.341 kilómetros. Obtuvimos en esa longitud un IRI real promedio de 3.3. Se recorrieron en esa longitud considerada 120.675 vehículos kilómetro. Se obtuvo un COP real de 351.345 millones de pesos, un COP promedio real de 2.9 con pesos del 2000 en este caso, para poder obtener, como les comentaba, una comparación con años anteriores, con resultados de otros estudios de años anteriores. Obtuvimos también lo relativo al costo de operación vehicular ideal y finalmente los dos sobrecostos, considerando costos de 2000 y costos de 2019. De 2000 con 14.961 millones de pesos de 2000 y 27.886 millones de pesos de 2019. En el caso de las carreteras de cuota también consideramos una longitud de 6.281 para la cual nosotros obtuvimos el valor de medición de IRI y es la cual estamos considerando. Para esa longitud y con esas mediciones obtuvimos un 2.5 en promedio en IRI. Los vehículos kilómetros recorridos en esa longitud considerada fueron de 31.859 millones. Y también obtuvimos el costo de operación vehicular real promedio tanto del 2000 con costos del 2000 como con costos del 2019. El estado físico de la red carretera federal libre, en este caso lo tenemos ordenado de acuerdo al porcentaje de longitud más deficiente, y ahí podemos ver en las primeras 3 filas que están los estados de Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, como los estados con la longitud de porcentaje de red vial más deficiente en nuestra red carretera. En esta continuación de resultados de nuestra red carretera federal libre, tenemos al último los estados de Colima, Sinaloa, Baja California Sur, como los estados con los menores porcentajes de porcentaje deficiente y por tanto, pues con la presentación de los mejores porcentajes de pavimento en buenas condiciones, Colima, Sinaloa y Baja California Sur. El estado físico de la red carretera federal de cuota, pues tenemos aquí también con esos mismos criterios. En primer lugar, los 3 estados, Querétaro, Chiapas y Guanajuato, que presentan los porcentajes más altos de longitud de IRI deficiente. En esta continuación de tabla podemos ver al último, Nayarit, San Luis Potosí y Aguascalientes, con los menores porcentajes, de hecho indica un 0%, lo que equivale pues a una mejor medición de IRI en su red carretera federal. En este caso Aguascalientes está en 0, no quiere decir que no tenemos longitud de carreteras de cuota consideradas en este estudio para poder obtener la estimación.
También tenemos tablas de los sobrecostos de operación vehicular obtenidos en todos los tramos carreteros de la Red Carretera Federal Libre, en una publicación técnica, la 613. Este es solo un ejemplo de esas carreteras con su kilómetro inicial, kilómetro final, su IRI promedio, los vehículos kilómetros recorridos en millones y el sobrecosto obtenido también en millones. En el caso de las carreteras de cuota también, este es un ejemplo, únicamente una extracción de esos sobrecostos que se obtuvieron por tramo carretero. Bueno, finalmente tenemos unas conclusiones. Podemos decir que la aplicación de este modelo de costos de operación vehicular del Banco Mundial en una red de carreteras clasificada y segmentada cada 500 metros, pues facilita la estimación de costos de operación vehicular en una red vial. Este trabajo pues define los procedimientos para la construcción de un modelo de red vial georreferenciado y con ello la obtención de una red de carreteras clasificada, segmentada cada 500 metros, que simplifica esa asignación de características físicas y operativas con algoritmos de programación y procedimientos de segmentación dinámica. Lo anterior para su aplicación en el conocimiento de estos sobrecostos de operación vehicular. Adicionalmente, esta red vial clasificada tiene una aplicación útil como insumo para otros estudios, por ejemplo, para la gestión y representatividad de la información de accidentes viales en carreteras federales. El uso de claves numéricas relaciona esta información disponible con su carretera, tramo y segmento de 500 metros. Este trabajo también coadyuva para el conocimiento de los costos de operación vehicular, los cuales, como ustedes saben, impactan de manera directa en los costos de productividad del autotransporte federal para ayudar a apoyar en la determinación de objetivos de mantenimiento de largo plazo. Se recomienda también actualizar este software del SICOMEX 1 que implementa el algoritmo para la estimación de costos de operación vehicular. Lo hemos manejado en ArcView por años y creo que ya es hora de migrarlo o pues de alguna forma implementar nuevos procedimientos que hagan más ágil, más rápida la obtención de estos costos de operación vehicular. Sobre todo si aplicamos registros en los cuales el formato tabular y la asignación de códigos numéricos nos facilitan la obtención y simplificación de los procedimientos para aplicarlos en este software. Bueno, esta es la publicación técnica en la cual ustedes pueden encontrar todos los procedimientos de esta presentación aplicados para la obtención del cálculo de los sobrecostos. Las tablas al final en los anexos también vienen el estado físico de las carreteras a detalle, así como los sobrecostos de cada uno de los tramos. Bueno, pues muchas gracias por su compañía. Les dejo mis datos, mi correo electrónico y el teléfono para cualquier duda o aclaración sobre esta presentación. Muchas gracias a todos por su presencia. Instituto Mexicano del Transporte.